Se habla acerca del Espíritu Santo. Hay varias ideas sobre quién es el Espíritu Santo. Y aquí en nuestro programa, y en Biblia Fácil también, yo explico sobre quién es el Espíritu Santo. Porque para muchos la idea del Espíritu Santo puede ser apenas una idea, un fantasma, un espíritu desencarnado, o alguien que puede poseer, o puede entrar, o puede hacer algunas manifestaciones un poco extrañas. Bueno, el Espíritu Santo, según la Biblia, lo presenta como alguien que guía, como alguien que enseña, como alguien que trabaja, como alguien que obra y como alguien que tiene inteligencia y voluntad, que son cualidades fundamentales de una personalidad. Por eso llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo es una persona. Porque cuando hablamos de persona no necesariamente estamos hablando de alguien que tiene un cuerpo, sino de alguien que tiene voluntad, de alguien que tiene intelecto, de alguien que tiene personalidad. El Espíritu Santo es un ser divino. Entonces no podemos comparar con un ser humano, es un ser divino. Sin embargo, Él guía y Él tiene una obra extraordinaria para hacer. Infelizmente, muchas personas han reducido la obra del Espíritu Santo solamente a cosas específicas. El Espíritu Santo tiene que ver solamente con un milagro de sanidad, solamente con hablar lenguas, en fin. Y este y el próximo programa queremos tocar sobre dos puntos esenciales sobre el Espíritu Santo. En primer lugar, vamos a conocer cuál es la obra que el Espíritu Santo hace. Y bueno, en los próximos programas vamos a hablar sobre cómo es que el Espíritu Santo da dones. Allí vamos a tocar el don de lenguas, por ejemplo. ¿Por qué necesitamos conocer la obra y los dones del Espíritu Santo? Porque quien ahora convence de pecado, quien ahora prepara a un pueblo para el encuentro con Cristo en la segunda venida, es el Espíritu Santo, del cual muy poco se habla, muy poco se conoce. Y como no se le conoce, pues no se le busca, no se le presta atención. Y hoy queremos hablar acerca de la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Entonces, ahora sí, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver cómo Jesús mismo presenta aquella obra extraordinaria. ¿Estás listo? ¿Estás atento? Pues bien, quiero que viajemos imaginariamente hasta 1849. Allá en una pequeña ciudad de Inglaterra que se llamaba Barnsley. Allí, un muchacho entra a la biblioteca de su padre y comienza a leer un libro que saca de la biblioteca. En ese momento, su madre, que está a unos 100 kilómetros de distancia, siente ese intenso deseo de poder orar por la conversión de su hijo, porque su hijo no era un creyente, no creía en Dios. Entonces, mientras este muchacho está hojeando el libro, él tiene una experiencia espiritual profunda, tiene una necesidad de poder entregar su vida a Dios. ¿Sabes que el nombre de ese muchacho era Hudson Taylor? Que más tarde, ese joven fue como misionero a China y allí plantó la semilla del cristianismo en el corazón de millones de chinos. Lo que te estoy contando es un ejemplo verídico y también un ejemplo de la obra del Espíritu Santo, que a pesar de ser fundamental para todo cristiano, la obra del Espíritu Santo hoy es muy mal comprendida. Muchos no entienden quién es el Espíritu Santo y qué cosa es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Y por qué yo te conté esta historia? Porque aquí encontramos la primera acción del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la acción del Espíritu Santo? De poder convencer de pecado, de poder alcanzar a las personas. ¿Sabes que Jesús presentó al Espíritu Santo mientras Él estaba camino al Getsemaní? Allí Él estaba muy triste porque se estaba despidiendo prácticamente de sus discípulos. Y Él allí comienza en el capítulo 14 de Juan a hacerle la promesa más extraordinaria. Los primeros versículos dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, un texto tan conocido. Sin embargo, mientras ellos están dirigiendo hacia el Getsemaní, y aunque hay una tristeza profunda en el corazón de Jesús, Él les hace una promesa y les dice: yo no les voy a dejar huérfanos. Y en el capítulo 14, versículo 16, dice así: y yo rogaré al Padre y os dará
otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. A mí me encanta porque en el versículo 18 continúa diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Me encanta aquella expresión de Jesús, vendrá otro. En nuestro español, la palabra otro es apenas otro, sin importar que sea diferente. Yo puedo decir, aquí tengo un lápiz y aquí tengo otro lápiz. No importa si son de marcas diferentes, si pintan diferentes, colores diferentes, es apenas otro. Pero en el término griego, la palabra otro se puede decir de dos maneras, de la palabra alos y la palabra heteros. Alos significa otro igual, igual a mí, eso es lo que está diciendo Jesús. Y heteros es la palabra otro diferente a mí. Entonces, ¿cuál es la palabra que Jesús usa aquí cuando promete el Espíritu Santo? La palabra que Jesús usa es la palabra los, que significa otro igual. ¿Igual por qué? Porque recordemos que Jesús es Dios. Recordemos que Jesús tenía una personalidad. Recordemos que Jesús consolaba, sanaba, animaba. Entonces Jesús dice, yo no os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo va a venir para poder continuar la obra que Jesús había iniciado con sus discípulos. Sería otro igual. ¡Wow! Ahora fíjate, en Juan capítulo 14, allí podemos encontrar cómo Jesús aborda el tema del Espíritu Santo en la relación y en la preparación que necesita tener cada discípulo, o sea, cada creyente, cada persona que acepta y cree en Jesús. Y es interesante cómo el Espíritu Santo trabaja. En el interior, Él hace una obra de conversión. No sé si tú escuchaste aquella palabra. Para muchos puede ser una palabra muy religiosa, muy eclesiástica, pero la palabra conversión es una palabra que significa un cambio radical. Y en la Biblia ya encontramos una promesa acerca de la conversión que Dios promete a aquellos que le siguen. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 hasta el versículo 28, encontramos una extraordinaria promesa. Y allí dice así, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27 dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Ahora, qué interesante. ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Hay algunos que piensan que tener el Espíritu Santo es levantar las manos, hacer un grito, cantar, alabar. Es verdad que cuando un cristiano sirve a Dios, lo hace con alegría, con devoción, con entrega, pues muestra su devoción. Pero eso no es evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. ¿Cuál es la evidencia que el Espíritu Santo está en mi vida? Número 1, cambia nuestro corazón. ¿Qué significa un cambio de corazón? Cambio de corazón significa un cambio de mente. Cuando cambia la mente, cambia tu vida, cambia tu alimentación, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de vestir, cambia tu forma de relacionarte. O sea, cuando el Espíritu Santo llega a la vida, su trabajo es en el corazón. La palabra corazón en la Biblia significa mente. Él cambia el corazón. Cambiar el corazón significa cambiar nuestros pensamientos. Aquellos pensamientos oscuros, aquellos pensamientos que están enredados entre tradiciones, cultura, entre cosas, entre deseos y pasiones carnales, son cambiados. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es cambiar nuestro corazón, un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo. Quita de nosotros el corazón de piedra. Corazón de piedra significa el corazón insensible, el corazón incrédulo, el corazón lleno de dudas. Las dudas comienzan a desaparecer, la incredulidad se quiebra y comienza la fe a desarrollarse. Pero aquí viene la evidencia más importante. Cuando el Espíritu Santo llega a la persona, en el versículo 27 dice, y pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos
guardaréis mis preceptos y lo pondréis por obra. Así habitaréis en la tierra que de vuestros padres, me seréis por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Mira qué interesante lo que aquí la promesa sobre el Espíritu Santo, sobre la obra que va a hacer en el creyente, lo describe de una manera extraordinaria. ¿Cómo yo sé entonces que el Espíritu Santo vive en mí? ¿Cómo yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Primer asunto, cambia mi mente, cambia mi vida, cambia mis acciones, cambia mi trato, cambia mis palabras, cambia todo. Primer asunto. Número 2, me torno obediente. Ya leímos aquí el texto. ¿Qué cosa es lo que dice el texto bíblico? El texto bíblico dice, pondré mi espíritu para que andéis en mis estatutos, en mis mandamientos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace que la gracia de Cristo pueda transformar nuestra vida. ¿Y cómo nos transforma? Colocándonos en armonía con la palabra de Dios y con la ley de Dios. Nos torna obedientes. Yo no puedo decir estoy lleno del Espíritu Santo cuando soy desobediente a la palabra de Dios, cuando soy desobediente a la ley de Dios, cuando desprecio los mandamientos de Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo es un cambio radical. Esa es la conversión que nadie ve, que se vive en silencio, que ocurre dentro del corazón de aquel que le permite que el Espíritu Santo pueda actuar. Ahora, es interesante que aquí dice, yo haré que a través de mi espíritu, por mi espíritu, ustedes puedan andar en mis estatutos. Esa palabra andar en mis estatutos significa para que ustedes mientras viven, mientras se conducen, mientras van por la vida, ustedes puedan serme leales, fieles y obedientes. Y cómo me encanta la promesa que ya estaba en el Antiguo Testamento dada sobre la obra del Espíritu Santo, ahora lo que viene Jesús es ampliarnos esa verdad. Y antes de ir al cielo dice, Él vendrá. ¿Para qué va a venir? Entonces Jesús va a describir algunas cosas interesantes. Entonces en Juan 16 nosotros ahí encontramos que describe su obra en conexión con la labor pública y el testimonio del Espíritu Santo en los creyentes y en los no creyentes. Entonces, ¿cómo actúa? En aquellos que todavía no creen en Cristo, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Trabajando para que la persona acepte. Ese trabajo se llama el trabajo de convicción. Y una persona que ya conoce a Cristo tiene un segundo trabajo, que es el trabajo de transformación. O sea, el Espíritu Santo primero trabaja de afuera hacia adentro para convencernos. Y luego trabaja de adentro hacia afuera para transformarnos. Ahora acompáñenme, mira cómo Jesús continúa describiendo la labor del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 8 hasta el versículo 11. Dice así, hablando del Espíritu Santo, específicamente de la obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa eso? De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre. Y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo será juzgado. ¡Wow! Y allí podemos continuar hablando. En el versículo 13 dice que el Espíritu cuando venga, lo llama como el Espíritu de verdad, guiará a toda la verdad. Entonces, cuando se habla de la obra del Espíritu Santo, es un trabajo de afuera hacia adentro para convencernos
de adentro hacia afuera para transformarnos, y aquí detalla esa obra. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Convencer de pecado, convencernos de justicia y de juicio. Y aquí Jesús especifica y dice, de pecado porque no creen en mí. El Espíritu Santo es el único que puede romper nuestra incredulidad. Ahora fíjate, el Espíritu Santo, ¿qué cosa hace en el corazón? El Espíritu Santo trae una sensibilidad delicada para que el ser humano pueda ver su realidad, pueda ver su pecado. Debido a la ausencia de la percepción del pecado del ser humano. Tú sabes que el ser humano sin el Espíritu Santo puede vivir la vida más corrupta y para él es normal. Hasta que viene el Espíritu Santo y desvenda y dice, no, lo que estás haciendo está mal. Estás matándote. Ese vicio que hoy te está consumiendo te está destruyendo tu salud, tu vida y también la de tu familia. Lo que estás actuando está mal. Eso no es correcto. Eso no está bien. ¿Quién te puede convencer? Tú sabes cómo la mente humana es tan cerrada. Cuando alguien viene y dice, tú estás mal, ¿tú qué respondes? Es mi vida. Yo hago lo que quiero. Esa es la respuesta humana, porque la mente humana es así, oscurecida, cerrada. No quiere darse cuenta incluso lo que otros ven. El único que puede traernos luz para que podamos ver la realidad es el Espíritu Santo. Ahora fíjate, cuando el Espíritu Santo llega a la vida, Él expone nuestra maldad, expone la envidia que hay en nuestro corazón, expone el odio, el pensamiento malo, las acciones impuras, resentimientos y todo esto que el ser humano no se da cuenta, no comprende. Es su modo de vivir. ¿Y por qué no comprende? Porque obviamente el Espíritu Santo no está allí para mostrarle. Tú sabes que el ser humano cuando se separa de Dios puede vivir en una vida de miseria. Y la separación de Dios, ¿qué cosa produce? Pues dolor, sufrimiento. Cuando vamos a Romanos capítulo 14, versículo 23, nosotros encontramos que pecado no solamente es hacer cosas malas, pecado es actuar sin fe. Santiago 4:17 dice que pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también comete pecado. Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo dice, no mato, no robo, no hago daño, yo ya estoy bien. No se siente pecador. ¿Por qué no se siente pecador? Porque no es consciente de su realidad. Por eso es que la primera obra del Espíritu Santo es convencerte de pecado. Y pecado no solamente se limita a acciones. ¿Estás entendiendo? Pecado no solamente son acciones. Pecado es nuestro estado. Por eso nosotros necesitamos de Cristo. Él es la medicina. El libro de Juan capítulo 8, versículo 34. Allí encuentro una declaración de Jesús. Y allí dice, Jesús respondió, Juan capítulo 8, versículo 34, dice, de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Nos tiene esclavizados. Y algunos están esclavizados y piensan que están libres. Algunos en nombre de la libertad continúan cometiendo pecados. ¿Pero qué? Finalmente continúan viviendo ¿en qué? En pecado. ¿Comprendes? Ese es el mayor problema, del ser humano. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? El Espíritu Santo, cuando viene a la vida del ser humano, lo que hace es convencerlo de pecado. El Espíritu Santo abre mis ojos. El Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis capítulo 3 es considerado como un colirio para poder ver con claridad cuál es mi realidad. Un colirio te ayuda y te enseña, te muestra aquello que tú no ves así nada más. Esa es la principal obra del Espíritu Santo. Y aquí Jesús comienza a describir esa obra y dice, Él es el que convence de pecado. Él es el que convence y les dice que hay un juicio. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Él es aquel que guiará a toda la verdad. Me encanta porque dentro de la obra del Espíritu Santo no solamente está convencer de pecado,
no solamente está de guiarnos en la justicia, no solamente está en traernos a nosotros la conciencia de nuestra realidad. En lo que hace el Espíritu Santo, según el versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que ha de venir. Quiero decirte un asunto muy importante en este momento. Fíjate una cosa. Infelizmente, hoy vemos que la obra del Espíritu Santo ha sido reducido a algo tan insignificante. Y piensan que el Espíritu Santo apenas actúa así. Vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo. Y entre comillas, ¿cómo se manifiesta? La gente tirándose en el suelo, líderes botando allí el saco, el terno y diciendo, recibe el Espíritu Santo. Y la gente allí hablando y lenguas, en fin, diciendo, ahí está el Espíritu Santo. Préstame atención aquí lo que dice la Biblia. Él los guiará a toda la verdad. ¿Cuándo el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente? El momento que el Espíritu Santo te lleva a la verdad, te lleva a la palabra. ¿Y qué cosa es la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad de la Biblia. Cuando dice que los conducirá a la verdad, lo primero que hace el Espíritu Santo es colocar tu vida en armonía con la palabra de Dios. Juan 17:17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y la palabra de Dios, ¿a quién nos guía? ¿A quién nos lleva? Juan capítulo 14, versículo 6 decía Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad. A través de la palabra de verdad, conocemos a Cristo, que es la verdad. Él es la verdad. Ahora, no solamente eso. Cuando nosotros vamos al libro de Salmos, Salmos capítulo 119, nosotros encontramos otra revelación extraordinaria. Salmos 119, 142 dice así, tu justicia es justicia eterna. Muy bien, ya descubrimos aquí que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad, nos guía a la verdad, nos conduce a la verdad. ¿Cómo se manifiesta? Cuando hay estudio de la Biblia. ¿Cómo se manifiesta? Cuando se conoce más de Jesús, cuando se tiene un relacionamiento con Cristo. De esa manera se manifiesta el Espíritu Santo. Muy bien, pero el Espíritu Santo te guía a la palabra, te guía a Cristo, y mira lo que dice Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. ¿Estás entendiendo cuando dice que el Espíritu Santo te guía a la verdad? Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo te lleva a la palabra, te conduce a una relación con Cristo y finalmente, ¿qué cosa te está diciendo? Te lleva a obedecer su ley. Hay muchas personas que obviamente reducen la obra del Espíritu Santo solamente a un culto. Y la obra del Espíritu Santo no tiene que ver solamente con un momento de adoración. La obra del Espíritu Santo tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra relación con Cristo. La obra del Espíritu Santo tiene que ver con el estudio de la palabra. Con eso tiene que ver. Ahora nosotros encontramos, inclusive que aparecen líderes religiosos,
tomando un texto de la Biblia cuando dice que Cristo sopló y dio el Espíritu Santo, hay algunos que hoy toman el lugar de Cristo y dicen, yo soplo y reciban el Espíritu Santo. Querido líder, esa no es tu labor. Tú eres apenas un ser humano. Tú no eres Cristo para que tú digas, yo les doy el Espíritu Santo. Todo líder lo que debe hacer es ayudar para que cada creyente pueda tener una relación con el Espíritu a través de la palabra, a través de una relación íntima con Cristo, obedeciendo la ley de Dios. Es de esa manera como el líder religioso, pastor o cualquier líder debe enseñar. Un líder no está para dar el Espíritu Santo, un líder está para enseñar cómo el creyente debe relacionarse con el Espíritu. Y cuando tú enseñas la manera como el creyente va a relacionarse con el Espíritu, esa persona va a estar llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo una persona muestra que tiene el Espíritu Santo? Ahí viene un grupo de personas y dice, tú te has lleno del Espíritu Santo solamente cuando hablas en lenguas. Eso vamos a ver en nuestro próximo programa. Si de verdad esto es real. Hay personas que dicen, tú estás lleno del Espíritu Santo si haces esto, lo otro. Tú estás lleno del Espíritu Santo si eres obediente a la palabra. Tú estás lleno del Espíritu Santo si tienes un relacionamiento con Cristo. Tú estás lleno del Espíritu Santo si guardas la ley de Dios, porque esos son los 3 textos que hemos leído, que el Espíritu nos conduce ¿a dónde? A la verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra. Es Cristo, es su ley. Cuando nosotros somos guiados a través del Espíritu, por la palabra, hacia Cristo y hacia su ley, podemos decir con seguridad que el Espíritu Santo comenzó esa obra, ese trabajo en nuestra vida. ¿Sabes que hablar acerca del Espíritu Santo es hablar acerca del mayor poder que infelizmente el ser humano ha despreciado? Hoy, el Espíritu Santo apenas se reduce su obra a un acto de sentimientos, sentimentalismo, emociones. Cuando la verdad del Espíritu Santo lo que influye es en nuestra razón. Nuestros sentimientos pueden ser engañosos. Hay un grupo de cristianos que apenas reduce su cristianismo a yo siento. Querido, no se trata de sentir, se trata de creer. Hay tanta gente que va a un culto no para tener un encuentro con Cristo, sino para sentir. Qué interesante, ¿verdad? Yo aquí me siento cómodo, yo aquí me siento bien, yo aquí siento la presencia. ¿Desde qué momento en la Biblia nosotros encontramos eso? Por eso es que hay personas que dicen también, yo siento que Dios no me escucha, yo siento que Dios no está a mi lado. Nuestros sentimientos pueden ser engañosos. Jeremías ya nos decía, el corazón es engañoso. Nuestros sentimientos son engañosos. Pero si es que tú vas a la iglesia para tener un encuentro vivo con Cristo, donde se abre la palabra, se enseña la palabra, te enseñan un relacionamiento con Cristo, ten la total seguridad que es allí donde está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en un lugar de calma, está en un lugar de tranquilidad. El Espíritu Santo enseña, guía, convence. El Espíritu Santo es lo que todos necesitamos para tener un cambio radical en nuestra vida. ¿Ya te diste cuenta que hay muchísimas personas en esta vida que tienen una religión, pero no tienen un cambio en el corazón? Tú ya te diste cuenta que hay muchísimas personas que pueden estar años en la iglesia, pero por no tener un relacionamiento con Cristo, con la palabra de Dios, ellos continúan su propia vida. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 8, nos enseña que hay 2 maneras de poder vivir en la vida. O vives guiado por tus propios deseos, o vives guiado por el Espíritu Santo. O vives guiado por tus caprichos, o vives guiado por tus emociones, o vives guiado por convicciones. ¿Por qué estás siendo guiado en la vida? El libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 dice así: ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuáles son las dos maneras como el ser humano puede vivir? ¿Conforme a la carne? Conforme a sus deseos, conforme a sus caprichos, conforme a sus intereses, guiado por el Espíritu, conforme a la palabra. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa o cómo tú estás viviendo esta vida? ¿De acuerdo al Espíritu o de acuerdo a tus deseos? Por eso hoy yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús. Y esta invitación es para permitir que el Espíritu Santo haga tres cosas en tu vida. Primero,